De los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Rey del Celestial, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor. Y nosotros, Señor, confiamos en ti cada día de nuestra vida, Señor. Alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Y ponemos, Señor, este día, este tema, Señor, que tú, oh Rey Celestial, has puesto en mi corazón para compartir, Señor. Que quede también en el corazón de cada uno, Señor, de los que hoy están aquí, que tú has convocado, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el que convoca, que tú pones el querer como el hacer, Señor. En el santo nombre de Jesús, amén y amén, amén. Buenos días, Dios les bendiga, mucho gusto. Estuardo para servirles. ¿Sus nombres? Marlene y Raimundo. Marlene. Alma. Y Alma. Dios las bendiga. ¿Las invitó alguien o el Señor las trajo? Dios las trajo. Amén, amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Amén. Así que vamos a iniciar en el libro de Levítico, el tema de la sangre de Cristo. En el libro de Levítico, en el capítulo 17. Y versículo 11, dice la palabra del Señor: porque la vida de la carne en la sangre está. Y dice luego: y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y nos damos cuenta que la palabra aquí está estableciendo, porque este era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, ahí casi todo se santificaba, ¿verdad? Se expiaba con sangre, ¿verdad? Sí, había remisión, casi todas las cosas eran pasadas por sangre, casi todas, ¿verdad? Otras solo se purificaban con agua, pero la mayoría de incluso utensilios, ¿verdad?, del tabernáculo era con sangre, la sangre que rociaban de los animales. Entonces, esta palabra que viene desde los inicios, vamos a decir, porque el Levítico en realidad es un libro que establece las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, que nosotros ahora no, voy a decir, no entramos en esas dimensiones de cumplir. ¿Se recuerdan que una vez les dije que eran 684 preceptos que tiene que mantener Israel, ¿verdad? Sí. Y nosotros ni siquiera con los 10 mandamientos aguantamos a veces, ¿verdad? No nos mantenemos firmes. Entonces, uno de esos preceptos era todo esto, ¿verdad? Hablar de la sangre y cómo se redimían los pecados, y sangre de machos cabríos, sangre de palominos, o sea, había muchas formas de hacerlo, pero aquí dice que la sangre, de lo que está hablando directamente en este momento dice que yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Ven? Cristo Jesús vino a la tierra a salvar las almas. Aquí, aunque era el Antiguo Testamento, aunque estaban hablando de la ley, aunque estaban estableciendo para el pueblo de Israel cómo era la remisión de los pecados, cómo se les perdonaba todo lo que había que hacer, el mismo sacerdote, si algunos han leído la palabra, saben que el mismo sacerdote también tenía que pasar ese proceso a veces, ¿verdad?, sobre la sangre, para poder ser perdonado de sus pecados en los sacrificios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces está hablando ya de la sangre de Cristo Jesús. Eso lo sabemos nosotros porque la palabra nos ha enseñado a nosotros que lo que es de antes, ¿verdad?, era figura de lo que iba a pasar. Obviamente nosotros sabemos que Cristo Jesús, y aquí lo vamos a ver, fue a la cruz del Calvario y entregó su sangre, ¿verdad?, una vez para siempre, ¿verdad? Sí, el sacrificio de Cristo Jesús. Y porque este sí era
una vez al año el sacerdote, ¿verdad? Hacía una expiación por los pecados de todo el pueblo. El pueblo llegaba todos los días, ¿verdad? Y cada vez que pecaba iba y pedía a través de los animales que presentaban y las formas, los ritos, la costumbre que el Señor les dejó, lo que les estableció. A través de eso ellos iban por la remisión de pecados. Nosotros hoy es por la sangre bendita de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aquí dice que era para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre haría expiación sobre la persona. Dice la palabra, no, perdón, dice el diccionario que es expiación. Expiación es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. Eso es lo que dice un diccionario, que es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. Eso es lo que nosotros vivimos, esa expiación de pecados a través de la sangre bendita de Cristo Jesús. Nosotros recibimos ese perdón de pecados, ¿no? ¿Sí? A través de eso, de ese sacrificio donde hubo un derramamiento de sangre, hubo para nosotros libertad de la ley de la muerte y liberados de la ley del pecado, ¿no? ¿Sí? Aunque el pecado haya sido condenado en la carne, aunque a eso no se refiere aquí, sino aquí se refiere que la vida de la carne en la sangre está, ¿verdad? ¿Sí? Cualquier animal o persona que se desangra, ¿qué le pasa? Se muere. ¿Y qué le pasa a esa carne? Se seca, se pudre, ¿sí? Se acaba, ahí ya no hay vida. Adiós, ¿verdad? Porque la vida de la carne está en la sangre, ¿verdad? Cuando alguien está convaleciente, está ahí en un hospital, mientras la sangre y todo está circulando, sigue con vida, ¿verdad? Entonces, esto aquí el Señor nos está enseñando ya sobre la expiación que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Aquí, aunque está en el Antiguo Testamento, por supuesto ya estaba enfocado a lo que habría de venir. Entonces, a través de un tercero. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, que es un capítulo bien famoso, ¿verdad? Donde muchos hemos leído el sacrificio de Jesús a través de una profecía, lo que habría de ser en este tiempo, dice Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice la palabra, cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que el concepto que acabamos de leer de expiación está aquí, bien claro, ¿verdad? Dice en ese concepto que el pecado o la culpa de alguien a través de otro se elimina. Aquí ya decía esa profecía que Dios iba a cargar sobre el Señor Jesucristo nuestro pecado, ¿verdad? O sea, nosotros podemos hablar que ese derramamiento de sangre que hubo también liberó nuestros pecados, ¿verdad? Sí, hubo una expiación por nuestros pecados, hubo una remisión de nuestros pecados. Entonces también encontré otro concepto que dice, ¿qué es expiación? Es el culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal u otra persona, ¿verdad? Los que saben de leyes están por aquí, ¿no? Todos se me oyeron los abogados, bueno, ¿verdad?
dice que cuando alguien se roba algo, pero lo devuelve, automáticamente queda libre de la condena. Digamos, si alguien se robó una bicicleta, lo acusan, lo llevan a un tribunal, pero devuelve la bicicleta, automáticamente queda libre. Ven, este concepto en realidad dice que queda absuelto de cualquier pena. En ese caso, vamos a decir, hubo una expiación a través de la bicicleta, ¿verdad? En ese caso, por el concepto que estamos manejando, por lo que estamos llevando aquí, de lo que dice aquí. Animal, que era en el caso, ven que en Levítico pueden leer todos los sacrificios de animales que se hacían. Bueno, el día de hoy, Satanás, sabiendo el concepto de lo que representa la sangre de Cristo, hace esos sacrificios de animales, ¿verdad? Es más, sacrificios de personas. ¿Ven? Porque Satanás quiere como sentirse así, ¿verdad? Recuérdense que él dijo, yo seré semejante al Dios Altísimo. Él se quiere sentir que a él le hacían sacrificios y los pide para tratar de confundir o confundir a muchos que entran en el asunto de que hay remisión, que si no hay sangre de por medio, no hay remisión de pecado. ¿Ven? Pero nosotros tenemos que tener bien claro que la sangre bendita de Cristo Jesús fue derramada una vez y para siempre, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos remisión o expiación de pecados precisamente por ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y sabiendo esto, debemos de aprovecharlo, ¿me entienden? Es que nosotros a veces dejamos ir, aún teniendo el conocimiento de la palabra, dejamos ir las oportunidades que Dios nos da a través de, voy a decir, circunstancias como la sangre de Cristo, ¿verdad? A veces usamos la sangre de Cristo solo como por costumbre, voy a decir, ¿verdad? A veces estamos en algo y me cubro con la sangre de Cristo, pero en realidad no le está ni siquiera de corazón, ni siquiera por fe, no hay un entendimiento en realidad de lo que se está diciendo. Entonces, sí, claro que la sangre de Cristo nos cubre, por supuesto. ¿Cómo creen ustedes que Dios se relaciona con nosotros si no fuera a través de esa bendita sangre? No crean que nosotros por nuestra cara bonita podemos llegar delante del Señor y hablar con Él y Él comunicarse con nosotros. Lo siento, somos pecadores, ¿sí? Y Dios no se podría relacionar con nosotros si no nos viera a través de la sangre de Cristo. Pero nosotros no lo aprovechamos. ¿Por qué digo yo que no lo aprovechamos? Porque a veces no vamos delante del Padre a pedirle porque, ay, qué vergüenza, ¿qué va a decir de mi pecado? No, yo por la sangre de Cristo recibí remisión de pecados, pero conozco cuál es el camino. El camino es arrepentirme e ir delante del Señor, y la sangre de Cristo me guarda porque yo me arrepentí. ¿Me entienden? Porque yo voy ahora y clamo y pido perdón. Ahí la sangre de Cristo me cubre para que yo me acerque al Señor. Pero a veces no me quiero acercar, ¿verdad? Sí, me da pena. ¿Qué va a decir Dios? Como que Dios no supera lo que yo hice. Entonces, no aprovechamos la sangre de Cristo. La Biblia Strong dice que la palabra expiación viene de la raíz hebrea kapar o kafar. Se escribe K-A-P-H-A-R, kafar probablemente se pronuncia. Y dice que es una reconciliación, es expiar, es condenar, dice. También para aplacar, cancelar, purificar, anular, limpiar, perdonar y quitar. Miren todos los conceptos que agarra, que si nosotros los buscamos en la palabra,
están, porque recuerden que la Biblia Strong hace mención a de cuándo esta palabra aparece y hasta cuántas veces aparece, por decir, voy a decir anular, puede aparecer 3 veces en la palabra, hacia donde aparece en el original kafar, ¿verdad? Y que va enfocado a anular o a cancelar o a expiar, o como en el caso de de Juan 1:9, ¿verdad? Que cuando Juan el Bautista mira a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Quita, cuando dice quita, está hablando de esa palabra kafar, o sea, está hablando que hace expiación por los pecados del mundo. O podía estar enfocado, va a hacer expiación por los pecados del mundo. De los conceptos que hablamos, digamos, reconciliación, la palabra dice que Cristo nos reconcilió con Dios, ¿sí? También dice condenar, sí, Él condenó al pecado, ¿verdad? Dice la palabra que Él lo condenó en la carne, ¿verdad? A través de su sacrificio en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre, ¿verdad? También dice para aplacar. Recuérdense que hemos hablado del concepto de propiciación, ¿verdad? Por ahí adelante vamos a ver esa palabra propiciación. Que propiciación fue que el Señor aplacó su ira, ¿verdad? E hizo un acto de justicia. Envió a su Hijo Jesucristo a que derramara su sangre en la cruz del Calvario. Y ahí nosotros decidimos, ya no decide el Padre, ya la ira de Él ya no viene sobre nosotros, sino que nosotros somos los que decidimos, o somos de Cristo o no somos de Cristo, o queremos vida eterna o no queremos vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es bien clara la palabra. Ven, esos conceptos como purificar, anular, ¿verdad? Anular, dice, anuló los decretos que nos eran contrarios, ¿verdad? ¿Cómo los anuló? Por el sacrificio que hizo en la cruz de Calvario, porque dice que esos decretos los clavó en la cruz. Fue el lugar donde fue derramada su sangre. Ven la gran importancia que tiene en realidad el concepto de o la raíz hebrea kafar sobre lo que es la palabra y lo que representa la sangre de Cristo a través de todo lo que nosotros vimos, no solo en el Nuevo Testamento, sino también ven que ya desde el Antiguo Testamento, cuando hablaban de los sacrificios, decía que era para expiar nuestras almas. Qué tremendo el Señor, ¿verdad? Ya lo traía todo tan bien hecho, todo lo tiene tan, bueno, es tan completo, ¿verdad? No hay nada que le falte a la palabra del Señor, pero es bueno que nosotros lo entendamos. Ese capar o kafar aparece, viene de otra raíz que es kofer, ¿verdad? No los de aquí de los repuestos, ¿verdad? Sino la palabra kofer, ¿verdad? K-O-P-H-E-R, kofer, que significa rescate, precio, una cubierta o redención, que es remisión, ¿verdad? Sí, la redención es la remisión que Cristo hizo. La redención es lo que a nosotros nos ha enseñado a decir que Cristo es mi redentor. ¿Qué es la redención? La redención es que alguien pagó o alguien me recompró, ¿verdad? Yo era de Él y ahora Él fue y yo me había perdido de Él y fue y me compró otra vez. Él compró algo que era de Él, ¿verdad? El viernes que hablamos aquí con el hermano Felipe justamente en el discipulado, decía yo, ese concepto es como más fácil a veces de entender, como cuando alguien va a empeñar algo a una casa de empeño, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba una casa famosa? La bola de oro. Ay, a ver. Entonces ahí era muy famosa la bola de oro. Entonces la gente iba a dejar ahí anillos, licuadoras, planchas, lo que quieran. Todavía hay ahora, solo que ahora creo que se llama guateprenda, ¿va? Por ahí va la cosa, ¿verdad? Ya le cambiaron. Bueno, entonces cuando alguien va y dice, mire, aquí traigo el dinero para que me den o para sacar lo que ha dejado, ¿verdad? Voy a decir un anillo. Entonces vengo aquí y en ese momento lo que hace es recompra,
¿Sí? Ese es el concepto. Eso es lo que hizo Jesús. Nosotros le pertenecíamos al Señor, pero por el pecado original y nosotros por ser partícipes del pecado, pasamos a otro, a que otro fuera el que nos guiara, al padre de este mundo, ¿verdad? Sí, al príncipe, perdón, de este mundo. Pasaba, entonces vino Jesús y con su sangre lo que hizo fue y nos volvió a comprar, nos volvió al lugar en que en realidad nosotros pertenecíamos. Entonces, a veces parece que nosotros no queremos entender que pertenecemos a Cristo, que el sacrificio de Él fue para eso, fue por amor. Y nosotros queremos seguir perteneciendo al otro lado. ¿Me entienden? Y con eso lo único que hacemos es negar el sacrificio de Cristo Jesús. Parece que no me importa. Es más bonito estar del otro lado, si tan rico que se siente. Ven, ay, es que es tan alegre, ¿verdad? Es que ahí nadie me dice nada. Sí, pues, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué le va a andar diciendo Satanás que está haciendo algo malo? Él está feliz de que uno esté fuera de las cosas del Señor. Entonces, esta remisión, Hebreos 9:22, dice: y dejan por ahí su frijolito ahí en Hebreos, porque vamos a estar, tenemos como 3 o 4 textos que tienen que ver con Hebreos. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Ven? O sea, no hay expiación, no se expían, ¿sí? No hay redención, no hay rescate. Entonces tenía que haber un derramamiento de sangre, ya estaba establecido en la palabra. Por eso Cristo Jesús vino a derramar su sangre. ¿Sí? No es que, como algunos dicen, ¿verdad? Los romanos lo mataron, los judíos lo mataron. No, 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 no. Él vino a entregar su sangre, a derramarla para la expiación de nuestros pecados. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar sumamente agradecidos con Cristo Jesús. ¿Me entienden? Porque nosotros ni un dedo daríamos por otra persona. ¿Sí? Menos la vida, ¿verdad? No la entregaríamos, no entregaríamos nuestra sangre por alguien más. ¿Sí? Difícil a veces, tal vez por un hijo, tal vez. ¿Sí? Pero no lo haríamos. Sí. Pero Jesús, por eso nosotros debemos de entender lo que dice la palabra y vivir conforme a esa palabra, disfrutar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Esa sangre que Cristo derramó alcanzó para nosotros perdón de pecados, ¿sí? Fuimos perdonados. La palabra dice en Romanos 6:23, el pago de pecado es muerte, ¿verdad? ¿Muerte qué? Muerte eterna, ¿verdad? Porque la palabra habla de la parte espiritual. Ok, el pago del pecado es muerte, ¿sí? Pero ahí mismo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo Jesús que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ven, ahí está, o sea, nosotros debemos de entender que lo que nosotros hoy vivimos, o podemos ver, o podemos seguir, debemos de entender bien en nuestros corazones que todo es gracias al sacrificio de Cristo Jesús, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. ¿Y cuánto derramó ahí en la cruz del Calvario? Toda su sangre, hasta la última gota. Hasta un momento en que un romano dice así, ¿verdad? En un costado, y dice que lo único que le salió fue agua. Dijo, ya no tiene sangre. Quiere decir que derramó hasta la última gota por nosotros. Ese es el precio que Él pagó por nosotros. Eso es lo que nosotros
valemos, ¿sí? Por si alguien a veces atraviesa en su corazón, soy basurita. Hasta la anda cantando ahí, ¿verdad? Soy basurita, y anda contento en la calle cantando. Perdón, no somos eso, ¿sí? Sí. No somos bastardos, porque somos hijos de Él, ¿sí? Y nadie es bastardo, ¿me entienden? Porque son creación del Señor. Él formó a todos en el vientre de la mamá de cada uno. Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea que tampoco ni somos bastardos, ni tenemos el derecho de llamar a nadie bastardo. Ven, que es tremendo, porque a veces ni modo, ay, qué rico que yo no soy bastardo, soy hijo de Dios, ay, la sangre de Cristo. Sí, pero ¿y los demás? Que a veces sin que salga de mi boca, los veo así, lo pienso o actúo de esa manera con alguien, como que no fuera una creación de Dios, o en el caso a veces un poquito más arriba de nivel, cristianos, como que no fueran hijos de Dios. Ven, esa parte es que nosotros debemos de entender entonces que si el Señor vino a salvarnos a todos, porque la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo, todos. Que algunos no se quieren salvar, ya es cuestión de ellos si no quieren dar el paso y entender que la sangre de Cristo es la que nos dio la salvación. Entonces nosotros debemos de enfocarnos en esa bendición que representa la sangre de Cristo. En Lucas 22:20 dice, esto lo dijo el Señor Jesucristo. En el día de la Pascua, en la institución de la Cena del Señor, dice el versículo 20, que Jesús, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿Ven? Esa sangre de Cristo no fue derramada por otros más que por nosotros. ¿Por qué no aprovechamos eso? ¿Sí? ¿Por qué no vivimos en realidad en el concepto de que Cristo Jesús todo lo que hizo lo hizo por nosotros? Hasta derramó su sangre por nosotros, para enseñarnos, para librarnos, ¿verdad? Sí, porque nos sacó de la potestad de las tinieblas. Cuando dice la palabra potestad de las tinieblas, era que tenía derecho sobre nosotros las tinieblas porque nosotros habíamos pecado. ¿Sí? Como una potestad, tenía potestad sobre nosotros. Teníamos que hacer lo que las tinieblas decía que hiciéramos. Pero fuimos sacados de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. En la luz admirable de Cristo Jesús, nosotros tenemos que entender en nuestro corazón que por la sangre de Cristo fuimos sacados de ahí. ¿Sí? El asunto es que estamos de este lado y miren pues, como que éramos más obedientes a las tinieblas. Cuando vivíamos en las tinieblas hacíamos lo que las tinieblas nos decían, ¿verdad? Sí, pero cuando pasamos a la luz no queremos hacer lo que la luz nos dice que debemos de hacer. Es como controversial, quizás era la. Es lo que tanto hemos hablado y les he dicho Romanos 6:19, ¿verdad? Dice, si antes ustedes ponían sus miembros, los utilizaban, los ponían para la iniquidad, ¿por qué ahora no los ponen para la justicia? ¿Me entienden? Porque antes cuando estábamos en las tinieblas hacíamos con el cuerpo lo que las tinieblas pedían, ¿verdad? Casi una marioneta, ¿va? ¿Sí? Va para allá, ahí va a la iglesia, ahí va lo jalado, aquí a uno, ahí va feliz, ¿verdad? Pero hoy que el Señor en amor, por un acto que Cristo Jesús fue a hacer a la cruz del Calvario por amor a nosotros, porque dice ahí que
para nosotros, para que se salvaran nuestras almas, para darnos un lugar, una vida eterna. Hoy el Señor dice algo, jalamos la pita, ¿va? No somos títeres de Él, porque por eso es que las cosas no pasan así. Porque Él no lo hace en contra de nuestra voluntad, sino Él anhela que nosotros obedientemente entreguemos nuestra voluntad y caminemos conforme a sus preceptos. Un segundito. Que caminemos conforme a sus preceptos. Ven, pero no queremos. Entonces, quizás si logramos entender este sacrificio de Cristo Jesús, podamos entender cuán agradecidos deberíamos de estar, porque fuimos librados de la muerte, no de la muerte física, porque cualquiera va a decir, ay, la muerte física, no, ¿acaso voy a ser eterno? Pues físicamente no, pero espiritualmente sí. O nuestra alma, la que vino a ser salvada por Cristo Jesús, va a ser eterna. Va a tener vida eterna, porque eterna ya es. El libro de Eclesiastés dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre venga a entender qué fue lo que el Señor hizo. Pero nosotros, nuestra alma ya es eterna. Lo que va a hacer es tener vida eterna o muerte eterna. Pero a través de este sacrificio de Cristo Jesús, nosotros fuimos librados de esa segunda muerte. ¿Vamos a tener una muerte física? Sí, vamos a tener una muerte física, ¿verdad? Pero como la carne no le importa mucho al Señor, se la deja a los gusanitos para que se lo coman, ¿verdad? Eso no es para el Señor gran importancia. Sin embargo, para nosotros sí, ¿verdad? Ay, quien tuviera ojos azules. Wow. ¿Verdad? Quien fuera blanquito. ¿Verdad? Quien fuera canchito, decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Ay, quien tuviera la naricita. De verdad, para nosotros eso tiene gran importancia. Para el Señor no, porque al canchito, al grandote, al gordo, al flaco, al negro, al blanco, al que sea, de todos modos se lo van a comer los gusanos. Y miren, los gusanos no son llenos de cosas. De verdad, Dios, lo que les atraviesan, le entran, ¿verdad? Les gusta el fiambre blanco y el fiambre colorado. Comen lo que les pongan a los gusanitos. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Cristo vino a salvar nuestra alma y nosotros tenemos que entenderlo, de verdad, que a través de ese sacrificio. Y tenemos que luchar por vivir la eternidad con el Señor. Pero eso solo lo hacemos a través de la palabra, porque miren, Primera de Pedro 1:18 dice, Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ahí se está refiriendo a que fuimos rescatados no con oro ni con plata, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que dice entonces la palabra? La palabra nos está enseñando que el dueño de Google, ¿cómo se llama el hombre ese? ¿Ah? ¿Cómo se llama? La mucha. Sí, ¿va? No sabemos cómo se llama ese mundano, pero ahí estamos metidos en internet, ¿va? Pues ¿cómo se llama el dueño de Google? ¿Ah? Bueno, no nos acordamos, ese millonario, ¿entienden? Puede venir con todos sus millones, va, uno que está más cerquita, pues Carlos Slim de México. Puede venir con todos sus millones y decir, ¿cuánto tengo que pagar para que Heidi tenga vida eterna? ¿Cuánto tendría que pagar? No, tampoco. Porque la palabra aquí dice que era una sangre, un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo se llama el de Google, muchachos?
Ahí me lo están ya googleando. ¿Qué le iba a googlear aquel? De los millonarios. ¿Steve qué? No, ese era de Apple, ¿va? Steve Jobs era el de Apple, ¿verdad? Bueno, pero ese con sus millones podría comprar la eternidad para nosotros. Porque dice aquí que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Es más, miren, tan solo la vana manera de vivir. Imagínense que alguien orgulloso, bebedor, drogadicto, todo lo que quieran, viene uno de esos y le dice, va, si dejas todo eso, te doy unos tus 8 millones. Te voy a rescatar de esa manera. Unos tus 8 millones de euros, va, para que se mire más bonito. ¿Ah? ¿Qué creen que es lo primero que le dice? Sí, sí, lo voy a dejar. Sí, 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 sí. ¿Creen que va a cumplir? Una vez tenga los 8 millones. Yo no sé, ¿para qué me los diste? Yo no sé. ¿Verdad? No va a poder separarlo de su vana manera de vivir. Ni el dinero, no. Solo dice que lo único que a nosotros nos separó, nos rescató de esa vana manera de vivir, fue la sangre de Cristo. Dice, preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquello que decía ya cuando empezamos a leer Éxodo, ¿verdad? Sí, que ese era para expiar las almas, ¿verdad? Y también para la expiación de la persona, decía, ¿verdad? Man. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo lo que la palabra dice ahí, porque está hablando también para la expiación de la carne, ¿verdad? Que como les digo, no le sirve al Señor, pero ahí es la expiación de la persona. Porque la carne, recuérdense que en la carne fue condenada el pecado. Cristo Jesús condenó en la carne el pecado. Nosotros vivimos en una carne de pecado. Ahí está condenado el pecado. Lo que pasa es que por la gracia del Señor nosotros podemos superar esa parte. Eso lo dice la palabra, ¿no? Lo vimos muy claro en la lección del discipulado. ¿Sí? Va. Entonces, ya ven, nosotros ahora recibimos redención, rescatados de nuestra vana manera de vivir por esa preciosa sangre. La única que podía comprarnos. ¿Verdad? Ya hablé de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria. Pero la dádiva de Dios, dice en Cristo Jesús, fue vida eterna a través de él. Entonces vamos a tener esa muerte física, pero no vamos a tener la muerte espiritual, sino vamos a tener vida espiritual, ¿verdad? Sí. Hemos aprendido aquí que el que dice, el que nace 2 veces, muere una sola vez, ¿verdad? Sí. Pero el que nace una vez, muere 2 veces, ¿verdad? Sí. El que nace físicamente, pero luego nace para Cristo Jesús, solo va a morir físicamente. Pero el que solo nace físicamente y nunca nace para Cristo Jesús, va a morir físicamente y va a morir espiritualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por eso es que nosotros no vamos a tener una muerte espiritual, ¿verdad? Pero no se trata solo de, voy a decir, con lo que acabo de decir hace un momentito, como de un conformismo, ¿verdad? Ay, entonces tengo vida eterna ya, ¿me entienden? ¿Por qué desaprovechamos a vivir todos los beneficios que representa el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario cuando derramó su sangre? Ahora que estoy aquí en este cuerpo, en esta vida, voy a decir, ¿verdad? En este tiempo, ¿por qué desaprovecho vivir todos esos beneficios? Si fui rescatado de la vana manera de vivir, quiere decir que tengo otra forma de vivir. Pero no quiero. Es que tan alegre que es estar en el chisme, usted no tiene, me entretiene el chisme. Pero esa era una vana manera de vivir. La contienda también era una vana manera de vivir. Hijos de la ira, dice que éramos. ¿Verdad que sí? Pero ahora no me pueden decir nada porque
hasta erizo me pongo, que me digan algo, ¿verdad? Soy bien lleno de cosas, decimos nosotros, ¿verdad? Es terrible, porque esa era la vana manera de vivir. No aguantamos a veces que nos digan una cosita, que nos hagan algo, ay, ya condenamos en ese ratito a la otra persona. Sí, de verdad. Y la condenamos a veces, como digo, pensamiento, palabra, obra, omisión. ¿Verdad? Condenamos a alguien porque seguimos viviendo conforme a la vana manera, la anterior, la donde la potestad de las tinieblas nos dominaba. Entonces, ¿salimos o no ya de las tinieblas? ¿Sí? El punto ahí es, ¿valió la pena que Cristo Jesús fuera a la cruz del Calvario o no? Si valió la pena, tenemos que demostrarlo, tenemos que vivirlo, ¿verdad? Ahí adelantito, estaba en Hebreos 9:12, no he llegado a 9:12. Hebreos 9:12, entonces, es que ya les había hablado algo de Hebreos, ¿no? Dije que dejaran por ahí su maicito, su frijolito, para regresar a Hebreos 9:12. Es que hablé de 9:22. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos, que era lo que habíamos leído en Éxodo, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. ¿Sí? Cristo Jesús, con un propósito. El 14 aquí dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, vana manera de vivir. ¿Para qué? Había un propósito, ¿verdad? Dice: sirváis al Dios vivo. Ven que no era solo por la eternidad que era el propósito, sino era sacarnos de la vana manera de vivir. Por eso fue el sacrificio de la sangre de Cristo, para cambiarnos a nosotros ahora y decir: salgan de esas obras muertas y ahora sirvan al Dios vivo, ¿verdad? No era solo por el punto de la vida eterna, no era solo nacer de nuevo, porque miren, si solo nacer de nuevo fuera el fin de ese sacrificio de sangre de Cristo Jesús, entonces en el momento en que nosotros digamos: acepto a Cristo como mi único y suficiente Señor y Salvador, adiós. ¿Para qué nos iba a dejar aquí? Si no hubiera ningún propósito, ¿para qué nos iba a dejar el Señor aquí? Díganme, ¿para que sufriéramos? ¿No nos ama, pues? Si Él nos ama, ¿cómo se iba a dejar para que sufriéramos? Pero dice ahí que el sacrificio fue para que no solo dejáramos esa vana manera de vivir, no solo tuviéramos vida eterna, no solo el feeling era nacer de nuevo, sino servir al Dios vivo. ¿Sí? Entonces, por respeto voy a decir, por agradecimiento, por amor a Cristo en ese sacrificio, nosotros deberíamos de servir al Señor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le sirvo? No es solo aquí en la congregación que me toca servirle. Me toca servirle donde yo esté. Yo estoy para amar al prójimo, para amar a los demás como a mí mismo. ¿Sí? A veces, a este no le voy a dar yo nada. Si ni a mi familia le doy, a veces le voy a dar a este. ¿O no? ¿O no pasa por los corazones eso? ¿Sí? No pasa a veces que me siento superior a otros. No pasa por el corazón de nosotros que creemos que somos más importantes que los demás. ¿Sí? Es terrible el corazón del hombre. Más engañoso, dice, que todas las cosas es el corazón del hombre. Entonces,
Si yo voy a servir al Dios vivo, ¿cómo lo tengo que servir? Como Él quiere, así como servía a las tinieblas, así como era el títere de la tiniebla, pues ahora tengo que servir al Señor. Para eso Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Para que yo le sirva, yo sea instrumento de justicia de Él ahora, para que yo testifique, para que yo me muestre, para que los demás que no conocen a Cristo Jesús piensen, crean en su corazón que vale la pena ser cristiano. Yo tengo que mostrar y decir, wow, estos tienen razón, estos sí entienden que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario valió la pena. Wow, qué tremendo. A través de su testimonio. Pero resulta que nosotros somos el peor testimonio que la gente tiene. Que no servimos al Dios vivo. Eso sí, decimos que somos hijos de Dios. Que sí lo somos, por supuesto, si aceptamos a los que creyeron, a los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creyeron en su nombre, a esos se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Sí lo somos, pero no se nota, compa. Ven, no amamos a los demás, sino al contrario, peleamos con los demás. ¿Sí? Levantamos bandera de guerra cada ratito, pero no contra el enemigo, sino contra el amigo, vamos a decir, ¿verdad? Contra el hermano. Ven, esa circunstancia esa sangre de Cristo tenía un propósito, que yo sirviera al Dios vivo. Ahora, si estoy agradecido con Cristo Jesús por haber ido a derramar su sangre sin que yo me lo mereciera, porque yo no me merecía que Él hiciera eso, pero a Él le plació hacerlo por amor. Si yo estoy agradecido, me debería preguntar en mi corazón, ¿estoy sirviendo al Dios vivo o no? ¿Sí? Porque sí tengo que tener un agradecimiento por lo de la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Qué hubiera sido de mi eternidad? Porque nosotros a veces no nos ponemos a pensar en eso, pero la muerte eterna va a ser horrible. Crujir de dientes dice que va a ser ahí, ¿verdad? Sí. Ahí está el ejemplo que Cristo Jesús dio de Lázaro y el rico, ¿verdad? Dice que el rico le decía, aunque sea el dedo que se moje, mira, y que me dé un poquito de agua. ¿Se imaginan qué sufrimiento? No es gracioso el asunto, es bien duro. ¿Sí? ¿Ha tenido sed alguna vez? ¿Sí? ¿Ve que es terrible cuando uno tiene sed, ¿va? Y ahí él dice que un dedito, una gotita, para que pudiera sentir en realidad un alivio. Es terrible, la muerte eterna es terrible. Pero entonces nosotros fuimos librados de eso. Entonces en agradecimiento cumplamos lo que dice la palabra, para que sirváis al Dios vivo. Entonces busquemos servir al Señor. De verdad, miren, hagamos todo lo que está en nuestra mano, analicemos nuestra vida y digamos, ¿estoy sirviendo al Señor o no? ¿O soy de tropiezo para el Señor? A veces en mi trabajo con el que menos quieren hablar es con el cristiano. Nadie se quiere acercar a mí y entonces mi justificación es, lo que pasa es que como yo solo con la palabra les hablo, dice. No, perdón, su mal testimonio es el que no deja que la gente se acerque. Si tuviera un buen testimonio, la gente se acercaría y recibiría el consejo de alguien que está sirviendo al Dios vivo. Pero lo contrario no, ¿verdad? Se acerca para preguntarle cosas, a veces que no tienen nada que ver, ¿va? A vos que mal que prohibieron el reggaetón, va. Ay, sí, dice que. Y vos sois reggaetón, pero cristiano. Aquí está el clavo encima. Platica más de eso, ¿no? Ven, es tremendo. Entonces, ¿estamos sirviendo al Dios vivo o no? ¿Verdad? Porque por esa sangre bendita, Efesios 2, todavía deje su maicito ahí en Hebreos porque vamos a volver. Efesios 2. Andaba yo por otro lado.
para los que estuvieron ayer en el discipulado, yo cuando hablé dije Filipenses, no dije Filipenses 4, 22, 23, 24 en lo que estaba hablando. Es Efesios 4, 22, me quedé con la duda y lo fui a ver anoche. Oyen, para que arreglen su notita. Efesios 2, 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acercó a Dios. El velo fue roto luego que fue el sacrificio de Cristo Jesús allí en la cruz de Calvario. Ahora tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Ven, eso hizo, aquí dice la palabra, que antes dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque aún estamos en el mundo, aunque ya no somos del mundo. Pero estamos en esa posición ahora, ¿verdad? Liberados de todo esto que antes no teníamos ciudadanía, ahora tenemos ciudadanía. Y ahora fuimos acercados a Dios por medio de la sangre de Cristo. Cuando usted ora y le hace una petición a Dios y puede sentir en su vida que Dios no solo le oyó, sino a veces le atendió su oración, solo fue por ese sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? No porque yo sea el más brillante de todos, ¿verdad? Es que lo que pasa es que como yo no peco, Dios me da mis peticiones, ¿verdad? Perdón, pero todos pecamos, ¿verdad? Dice la misma palabra que el que diga que no peca está siendo mentiroso a Dios, dice. Así que si hay alguien que dice que no peca, está siendo mentiroso a Dios, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Vivimos en un cuerpo de pecado. Lo que pasa es que ahora ya no practicamos el pecado, sino buscamos a través de Cristo Jesús, a través de su sacrificio, a través de esa puerta que abrió, el arrepentimiento y el perdón de pecados. También dice Hebreos 10, ahora vamos otra vez a Hebreos 10. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, su sacrificio, su entrega, ¿ven? Nos abrió lo que les decía, el acceso directo a la presencia del Señor, al lugar santísimo. Antes no había acceso al lugar santísimo, ¿sí? En el tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al atrio llegaba la gente, al lugar santo los sacerdotes, los hijos de Leví, ¿verdad? Los que estaban designados como sacerdotes. Pero al lugar santísimo, solo uno, una vez al año. Ven, era tremendo. Pero ahora nosotros podemos accesar al lugar santísimo. ¿Por qué? Por el beneficio de la sangre de Cristo. O sea, esa sangre nos acercó a Dios. Romanos 5. Ahora ya pueden comerse su frijolito o su maicito, porque ya no vamos a regresar. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ven, no éramos merecedores. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira venidera, ¿sí? Lea el libro de Sofonías y va a ver la ira de Dios, la ira que va a venir, que dice Apocalipsis, cuando sean derramadas las copas. Hay una copa de la ira, ¿verdad?
Ay, terrible. Nosotros ya no vamos a ver eso, vamos a ser librados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Ay, gracias Señor, ¿va? Lea lo que dice Apocalipsis de la ira. Lea lo que dice Sofonías. La ira venidera. Por eso dice esa expiación, esa redención que hizo el Señor, ¿verdad? Esa propiciación que hizo sobre nosotros fue exactamente Dios decir: no voy a derramar la ira sobre ellos, sino que ellos decidan si quieren o no quieren la ira. No quieren la ira, acepten a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador y sirvan al Dios vivo. ¿Quieren la ira? Bueno, no lo acepten, ¿verdad? Allá ustedes, porque el único que se va a librar es el que tiene al Hijo. El que no tiene al Hijo, no tiene nada. Va a tener que pasar la ira de Dios y probablemente vivir eternamente la ira de Dios. Ven, aquí es bien claro cuando dice, en realidad, que nosotros fuimos reconciliados por el Señor y nos libró de esa ira venidera. Ven, es de verdad que debemos de vivir agradecidos con el Señor, sobre todo ahora que entendemos, ¿verdad? Colosenses 1:20. Dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ven, ¿por qué podemos tener relación con Dios? Con las cosas del cielo, vamos a decir. ¿Por qué podemos tener nosotros esa relación con Él? Por la sangre de Cristo. Él nos reconcilió con el Padre. Por eso digo, el Padre nos está reconciliado con nosotros solo por la sangre de Cristo. No porque nosotros no lo merecemos, de verdad. Nosotros no hemos hecho lo que debemos de hacer como para merecernos que el Señor estuviera reconciliado con nosotros. Entonces es necesario que entendamos que si fue por la sangre, también fue por la misericordia de Dios. Hay una reconciliación, ¿verdad? Sí. Nosotros podemos ir delante del Señor a pesar de los pesares, a pesar de lo que le hemos hecho, a pesar de lo infiel que hemos sido, a pesar de lo pecador que somos, a pesar de todo, podemos ir delante de Él y Él nos atiende, ¿sí? Por misericordia. Entonces, servir al Dios vivo sería como entender eso y decir: no, si alguien, aunque me haya hecho algo malo a mí, yo lo debería de atender. Ni en pintura lo quiero ver. Salió de mi vida para siempre. Somos terribles, ¿verdad? Estamos agradecidos porque Jesús hace eso por nosotros, pero no queremos ser el testimonio de Él y hacer como Él es con nosotros. O sea, qué rico es solo recibir. Entonces, ¿qué? Estamos mostrándonos como que fuéramos merecedores, o creemos que somos merecedores de las cosas, y nadie más se lo merece, porque, perdonen, nadie se merece mi misericordia, ¿va? Ni mi perdón, que se olvide. ¿Qué se cree? Ven, nosotros por la sangre de Cristo es que hemos recibido todo eso de Dios. ¿Por qué no podemos actuar de esa manera? Porque si entendemos que la sangre de Cristo tiene todos esos beneficios para nosotros, incluso nos acercó al Padre, ¿por qué no aplicamos nosotros los preceptos del Señor? ¿Por qué no los servimos como dice aquí? ¿Había un motivo? Sí, había un motivo, para que sirvamos al Dios vivo, ¿verdad? Pero no pensemos a veces que mover en la iglesia unas 5 sillas de un lado a otro, cargar una mesa o traer una refa, a veces eso ya es servir a Dios. No, olvídense, eso es diario, constante, 24/7 dicen, ¿verdad? Todos los días, en todo momento nosotros debemos de servir al Señor, ¿sí? Él está esperando que nosotros reaccionemos de esa manera. Amén, amén, amén y amén. Dios los bendiga.